Mi madre me exigió que cancelara mi boda y que entregara $50.000 para la boda de ensueño de mi hermana. Cuando me negué, me lanzó café a la cara frente a 60 invitados. Luego, mi prometido entró y reveló el secreto que yo les había estado ocultando a todos durante años. El café golpeó mi cara antes de que mi cerebro registrara que ella realmente lo había lanzado. Eso es lo que nadie te cuenta sobre ser agredida por tu propia madre frente a 60 personas. La sensación física llega primero, antes de la humillación, antes de la conmoción, antes de la lenta y devastadora comprensión de lo que acaba de suceder frente a tu familia extendida. Los futuros suegros de tu hermana y 3 mujeres del grupo de la iglesia de tu madre, que te conocen desde que tenías 7 años. El ardor vino primero. Un quemazón agudo e inmediato en mi mejilla izquierda y mandíbula, empapando el cuello de la blusa de marfil que había pasado 40 minutos planchando esa mañana porque quería lucir profesional, como la versión de mí misma en la que había trabajado durante una década para convertirme. Entonces grité. No una palabra, solo sonido. El sonido animal involuntario de alguien a quien le acaban de arrojar líquido caliente a la cara. La sala se quedó en silencio de la manera específica en que las salas se quedan en silencio. Cuando algo ha sucedido que no puede desuceder. Mi madre estaba de pie al otro lado de la mesa, con las manos aún extendidas, la taza de café ahora vacía en su palma. Su rostro estaba rojo, su pecho se agitaba, y me miró, a su hija mayor, ardiendo, goteando y mirándola a ella. Y dijo las 6 palabras que no he podido dejar de escuchar desde entonces. Ahora mira lo que me hiciste hacer. Debería empezar desde el principio, o más cerca de él. De todos modos, mi nombre es Rebecca Arlan. Tengo 34 años. Soy socia fundadora de Blackwell Capital Partners, una firma de capital de riesgo con sede en West Loop de Chicago con aproximadamente $800 millones en activos bajo gestión. No provengo del dinero. Provengo de una casa de 3 habitaciones en Neabville, Illinois. Un padre llamado Gerald que vendía seguros comerciales y una madre llamada Diane que dirigía el hogar como una corporación y a mí como una ocurrencia tardía. Me pagué la Universidad de Illinois con una combinación de becas por mérito, subvenciones Pell y 2 trabajos a tiempo parcial, uno en la biblioteca del campus, otro en un asador en Green Street donde trabajaba los viernes y sábados hasta las 2 de la mañana. Me gradué con honores, conseguí un puesto de analista en una firma de capital privado de mercado medio. Obtuve mi MBA de Booth por las noches mientras trabajaba a tiempo completo y pasé los siguientes 8 años construyendo la red profesional y el historial, que finalmente me permitieron cofundar Blackwell con 2 socios en 2019. Mi hermana Madison tiene 28 años. Es hermosa y encantadora y nunca ha tenido un trabajo por más de 14 meses. Se graduó de DePaul con un título en comunicación que mis padres pagaron en su totalidad, matrícula, habitación, comida, cuotas de hermandad. Un semestre de estudio en Florencia sobre el cual recuerdo haber recibido un correo electrónico casual, ¿no es maravilloso? Y ha pasado sus años después de la graduación trabajando en marketing para empresas que no requieren que esté en ningún lugar antes de las 9:30. Ella es la hija de mi madre en formas que he pasado mi vida adulta tratando de no analizar demasiado. Mi prometido, Aaron Choi, tiene 37 años, es médico adjunto de urgencias en Northwestern Memorial, con una residencia de Johns Hopkins y el tipo específico de competencia de Wyatt que proviene de 10 años de tomar decisiones de vida o muerte en tiempo real. Es la persona más estable que he conocido. También es, en el momento de esta historia, la única persona fuera de mi abogado y mi contador que sabía el alcance total de lo que había estado haciendo por mi familia durante 3 años. Había estado manteniendo eso así muy deliberadamente. El secreto comenzó, quiero decir, en el otoño de 2021. Mi padre me llamó un miércoles por la tarde. Esto era inusual. Mi padre no llamaba sin una razón, y sus razones solían ser dirigidas a través de mi madre, quien prefería controlar el flujo de información en nuestra familia de la forma en que un controlador de tráfico aéreo gestiona una pista ocupada. Pero esta llamada llegó directamente y su voz tenía una cualidad que no había escuchado desde que era adolescente. Pequeña, comprimida. Beck, tenemos una situación. La situación era la hipoteca. Habían refinanciado en 2018 para financiar, aprendería más tarde, el semestre de Madison en Florencia y una renovación de cocina que mi madre había querido durante una década. El nuevo pago era de $2.470 al mes. Las comisiones de mi padre habían caído significativamente durante el COVID. Llevaban 4 meses de retraso. El banco había enviado un aviso de intención de ejecución hipotecaria. Me pidió que no le dijera a mi madre que había llamado. No pidió dinero directamente. Solo me contó la situación, pero era mi padre y sonaba como un hombre que se había quedado sin otras opciones y yo tenía dinero, así que hice lo que hice. Llamé a mi abogada, Dana Wexler de Harland & Pierce. Sí,
mismo apellido, sin parentesco. Y establecimos un fideicomiso ciego formalmente llamado Lakeview Family Revocable Trust, estructurado de manera que los pagos de la hipoteca parecieran provenir de una cuenta de desembolso rutinaria sin conexión obvia conmigo. El primer pago salió en noviembre de 2021. Los pagos han salido todos los meses desde entonces, 37 meses. $105.139 en total entre los pagos atrasados y los desembolsos mensuales continuos. No se lo había dicho a nadie, ni a Aaron. No al principio. Se enteró 8 meses después cuando encontró un estado de cuenta de la oficina de Dana en mi escritorio y me sentó y me pidió, con la franqueza particular de alguien que pasa sus horas de trabajo asegurándose de que la gente no muera de cosas evitables, que simplemente le dijera qué estaba pasando. Se lo conté. Se quedó callado durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿tu mamá lo sabe? No. Madison. No. ¿Planeas decírselo? Lo miré. ¿Qué cambiaría si lo hiciera? Lo pensó. Es lo suficientemente honesto como para pensar cuidadosamente antes de responder preguntas como esa. Lo cual es una de las cosas que amo de él. Finalmente, dijo, probablemente nada bueno. Exacto. Asintió. No presionó. Me acercó a él y me sostuvo por un momento. Y luego dijo, ¿qué necesitas de mí? Eso fue hace 2 años. En ese tiempo, también había pagado silenciosamente los préstamos estudiantiles de Madison, $31.400 procesados a través del mismo fideicomiso, con una nota que decía desembolso del Programa Federal de Condonación de Préstamos, lo cual era lo suficientemente plausible como para que Madison aparentemente lo hubiera buscado en Google, decidiera que calificaba para algún programa de la era Biden y celebrara comprando un sofá nuevo. No había corregido esta impresión. Les cuento todo esto ahora para que entiendan la geometría específica de lo que sucedió en la fiesta de compromiso de Madison. Yo no era una persona egoísta. Era todo lo contrario de una persona egoísta. Y mi madre me arrojó café a la cara. Aaron tenía turno esa mañana. Estuvo en urgencias hasta las 2:00, lo que significaba que vendría directo del hospital a la fiesta, todavía con su ropa de calle. Probablemente llegaría tarde porque Aaron siempre llega tarde cuando viene de un turno, porque a urgencias no le importa tu calendario social. Me dijo que estaría allí a las 3:30. La fiesta comenzaba a las 2:00. Llegué a las 2:00 en punto con la blusa de marfil y un par de pantalones negros a medida. Llevando un regalo que había pasado 45 minutos seleccionando, una licuadora Vitamix que Madison había mencionado una vez de pasada hace 8 meses. Recuerdo exactamente cuando la mencionó porque lo anoté. La forma en que anoto detalles sobre las personas que amo porque siempre he prestado atención a lo que quieren las personas en mi vida, incluso cuando ellas no me prestan atención a mí. Mi madre me recibió en la puerta. Llevaba la blusa de seda que guardaba para ocasiones especiales y sus pendientes de perlas reales. Y tenía esa energía social particular que tiene en las fiestas. Elevada, ojos brillantes, ya actuando. Besó mi mejilla, me dijo que mi cabello se veía bien, me preguntó si Aaron estaba aparcando. Viene del hospital. Estará aquí a las 3:30. Por supuesto que lo estará, dijo en un tono que no era exactamente una crítica al horario de Aaron, pero que llevaba el tenue contorno de una. Entré. La casa estaba llena. 60 personas, fácilmente. Familia, amigos, vecinos, personas que reconocí y personas que no. Todo dispuesto alrededor de una configuración de muebles diseñada para hacer que la sala de estar de mis padres pareciera más impresionante de lo que era. Flores de Trader Joe's reorganizadas en los buenos jarrones. Flautas de champán que mi madre había alquilado a una empresa de suministros para fiestas en Wheaton. Madison en el centro de todo, con un vestido de verano que costó más que mi primer mes de alquiler en mi primer apartamento en Chicago, riendo y radiante y completamente en su elemento. Bradley, su prometido, estaba apostado cerca de la cocina, con bebida en mano, dando palmaditas en la espalda a los familiares de Madison con el entusiasmo de un hombre audicionando para un papel. Había conocido a Bradley durante 14 meses, y en ese tiempo no me había formado ninguna opinión firme sobre él, excepto que sonreía un poco demasiado tiempo a las personas después de que decían algo con lo que él quería estar de acuerdo, y que sus ojos se movían hacia las salidas antes que los de los demás. Conseguí una bebida. Saludé a los familiares. Hice 20 minutos de la charla trivial que he estado haciendo toda mi vida. La clase que requiere que estés lo suficientemente presente para responder, pero lo suficientemente distante como para que nada de eso aterrice en ninguna parte. A las 2:31 p.m. Mi madre me tocó el brazo. Ayúdame con la tabla de quesos. En la cocina, esto no era sobre la tabla de quesos.
Me dirigió más allá de la cocina sin detenerse y hacia el estudio de mi padre. Una pequeña habitación junto al pasillo con estanterías y un escritorio y la atmósfera particular de un espacio que se usa principalmente para pagar facturas y evitar conversaciones difíciles. Mi padre ya estaba allí, lo que me indicó que esto había sido coreografiado. Mi madre cerró la puerta. Se dio la vuelta. Sonrió. Su sonrisa de compañía, la que despliega cuando quiere algo y quiere que no te des cuenta hasta que ya lo haya conseguido. La boda de Madison va a costar $50.000, dijo como si estuviera anunciando el clima. Mantuve mi rostro neutral. Vale. Pensamos que querrías contribuir. La miré. A mi padre, que estaba estudiando sus zapatos con el enfoque de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar que de vuelta con ella. No, dije. La sonrisa parpadeó. Rebecca. No, mamá. Estoy planeando mi propia boda. Aaron y yo tenemos un presupuesto y no voy a sacar dinero de él para financiar la de Madison. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La sonrisa ya no estaba. Ahorraste cada centavo para Madison, dije. Mantuve mi voz nivelada. Había practicado esta voz durante 34 años. Mi universidad fueron préstamos y turnos en la biblioteca. Mi MBA fueron noches y fines de semana. Todo lo que tengo lo construí yo. Sabes que la familia ayuda a la familia. Estoy de acuerdo, dije, por lo cual agradecería que me dejaras salir de esta habitación. Se acercó más. Tienes más dinero del que sabes qué hacer con él. En realidad, no sabes lo que tengo. Eres socia en una firma, mamá. Recogí mi bebida. La respuesta es no. No va a cambiar. Volvamos a la fiesta. Se quedó callada durante 4 segundos completos. Los conté. Luego abrió la puerta y volvió a la fiesta. Y cometí el error de seguirla porque todavía no entendía lo que estaba a punto de hacer. Caminó directamente al centro de la sala. No levantó la voz. No tenía que hacerlo. La sala tenía uno de esos silencios accidentales que ocurren en las fiestas cada 20 minutos más o menos. Una ventana de silencio colectivo. Y ella entró directamente en él. Tengo que decir algo, dijo, porque creo que hay que decirlo. Su voz era cálida. De la forma en que un cuchillo está caliente después de haber estado sentado en tu costado durante unos segundos. Mi hija Rebecca, mi hija ejecutiva, ha sido invitada a ayudar a hacer de la boda de su hermana la celebración que merece ser, y nos ha dicho que no. Dejó que eso aterrizara. Solo quiero que todos aquí entiendan dónde estamos como familia. 60 cabezas se giraron. Lo sentí en mi pecho primero. Esa presión nauseabunda específica de ser expuesta en público. Lo que había pasado mi vida adulta aprendiendo a blindar y que aparentemente no había blindado lo suficiente. Los ojos de Madison se llenaron de lágrimas. No lo sabía, me di cuenta. O estaba representando el no saberlo con un compromiso impresionante. Todavía, hasta el día de hoy, no estoy del todo segura de cuál era. La sonrisa burlona de Bradley vino desde la esquina tan naturalmente, tan involuntariamente, que creo que ni siquiera se dio cuenta de que lo estaba haciendo. Mi padre miró al suelo. Hablemos de esto en privado, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, dado que mis manos ya no estaban del todo firmes. Mamá, este no es el lugar. ¿Quieres privacidad? Se volvió hacia la mesa lateral. La del servicio de café. Porque mi madre siempre tiene un servicio de café en las fiestas. Cafetera de plata y las buenas tazas. Un detalle junto al que me he sentado en 100 eventos familiares sin considerar ni una vez que podría usarse como arma. Tomó una taza llena. Me miró y me la arrojó. Los siguientes 20 minutos existen en mi memoria en fragmentos. Ardor, gritos, jadeos. Una mujer que no reconocí entregándome un puñado de servilletas de cóctel. El peso húmedo de la blusa contra mi piel, la voz de mi madre haciendo la extraordinaria tarea de intentar recuperar el registro social. Fue un accidente. No quise decir. Mientras 60 personas la veían intentar gestionar la óptica de haber agredido a su hija, me senté en la silla. Alguien la sacó para mí, presionando servilletas contra mi cara. Madison estaba cerca, sin preguntar si estaba bien. Registré esto de la forma en que registras los detalles cuando tu sistema nervioso funciona con algún tipo de energía de respaldo de emergencia. Anotado, archivado, examinado más tarde. Ella estaba hablando con alguien, algo sobre que la fiesta estaba arruinada, sobre cómo esto siempre sucedía, como si mi mejilla se hubiera ofrecido voluntariamente a ser quemada para incomodar su tarde. Bradley se había acercado más. Podía sentirlo recalculando algo. Mi padre estaba congelado en el umbral entre el estudio y la sala de estar, que es donde ha pasado la mayor parte de mi infancia y adolescencia. En el umbral de las habitaciones donde me pasaban cosas.
Lo suficientemente presente para verlo, no lo suficientemente presente para detenerlo. La quemadura en mi mejilla no era grave. Lo sabía clínicamente. Ya la había evaluado con el desapego particular de alguien que ha aprendido durante décadas a evaluar el daño a sí misma con cierta distancia emocional. Sin ampollas, enrojecimiento significativo. Se desvanecería en unos días. No era el tipo de cosa que requiriera un hospital. Era, sin embargo, el tipo de cosa que requería Aaron. La puerta principal se abrió a las 3:22 p.m. Entró de la forma en que siempre entra en una habitación, sin prisas, todavía con el forro polar azul de Patagonia que usaba debajo de su abrigo en los días de hospital, ligeramente despeinado por el viento, mirando a su alrededor para encontrarme antes de haber cerrado completamente la puerta. Eso es lo de Aaron. Siempre me encuentra primero. Vio mi cara desde el otro lado de la sala. La cruzó en 4 pasos. No corriendo. Algo más deliberado que correr. ¿Qué pasó? Tomó mi cara en sus manos. Suavemente, cuidadosamente. Las manos de alguien que sabe cómo evaluar una lesión sin causar más. ¿Estás herida? Estoy bien. Tienes una quemadura en tu. Lo sé. Estoy bien. Mi madre se materializó a su codo. Su sonrisa social se reensambló con una velocidad impresionante. Aaron, qué alegría que estés aquí. Solo un pequeño desacuerdo familiar. Rebeca estaba siendo difícil y me temo que las cosas se pusieron acaloradas. Aaron miró mi mejilla quemada. Miró mi blusa arruinada. Miró las manchas de café en el piso de madera noble. Oscuras, extendiéndose, ya secándose en los bordes. Luego miró a mi madre. Su voz bajó a algo muy tranquilo. Lanzaste líquido caliente a tu hija porque no quería darte dinero. Fue un accidente. Deja de hablar. La sala se quedó en silencio de una manera diferente a como se había quedado en silencio cuando mi madre lanzó el café. Ese silencio había sido conmoción. Este era algo más. El silencio de 60 personas repentina y colectivamente inciertas sobre las suposiciones que sostenían la tarde. Nadie le había dicho nunca a mi madre que dejara de hablar. En 34 años de ver a la gente interactuar con Diane Harlan, nunca había visto a nadie decirle que dejara de hablar. Ni a mi padre, ni a su hermana, ni a su pastor. Ella manejaba a la gente moviéndose más rápido de lo que podían objetar, manteniendo la corriente social fluyendo tan suavemente que detenerla se sentía grosero. Aaron la había detenido. Se volvió para enfrentar a la sala, a todos. Cada invitado, cada pariente, cada persona que sostenía una copa o un plato o una expresión complicada. He mantenido el silencio sobre esta familia durante 2 años, dijo. Vi a Rebeca navegar cosas que no describiré en una fiesta. Mantuve el silencio porque ella me lo pidió. Es más protectora con ustedes de lo que merecen. Hizo una pausa. He terminado de mantener el silencio. Mi madre se rió. La risa nerviosa que usa cuando tiene miedo. Aaron, esto es un asunto familiar privado. ¿Quieres hablar de privado? Su voz no se elevó. Nunca se eleva. Esto es lo que hace a Aaron ser Aaron. Las urgencias lo extirparon de él. El impulso de escalar. Opera en crisis con una estabilidad que la mayoría de la gente no puede fabricar. Durante los últimos 37 meses, Rebeca ha estado pagando su hipoteca cada mes a través de un fideicomiso estructurado específicamente para que ustedes no supieran que era ella. El sonido que recorrió la sala no fue un jadeo. Fue más complicado que eso. 60 personas todas haciendo el mismo cálculo interno rápido simultáneamente. Sus rostros haciendo lo que hacen los rostros cuando un hecho aterriza y reorganiza todo a su alrededor. El rostro de mi madre se puso del color del mantel blanco sobre la mesa del comedor. Eso no es posible. Su prestamista es First Midwest Bank, dijo Aaron. No estaba leyendo notas. Había memorizado esto. Entendí, observándolo, que había pasado tiempo preparando esto, lo que significaba que sabía desde hacía algún tiempo que este momento llegaría. El fideicomiso que realiza los pagos se llama Lakeview Family Revocable Trust. Su número de cuenta termina en 7741. Los pagos atrasados totalizaron $11.388. El pago mensual continuo es de $2.470. Un latido. Su casa habría sido ejecutada en el invierno de 2021 sin ella. Ella la salvó. Y hoy le arrojaste café a la cara por no darte más. Mi padre dio un paso adelante desde el umbral. Me miró. Rebeca, dijo. ¿Es eso cierto? Asentí una vez. La sala se abrió de par en par. Mi tía Patricia, la hermana de mi madre,
Una mujer que ha asistido a cada evento familiar que recuerdo y que pasó la mayor parte de ellos monitoreando la actuación social de mi madre con orgullosa satisfacción, golpeó su copa de champán de lado. No se rompió, solo se volcó y se derramó, y no se dio cuenta. Dos de los amigos de Bradley desde la esquina de la sala habían sacado sus teléfonos. Madison estaba de pie con ambas manos presionadas planas contra su esternón como si estuviera tratando de mantenerse unida desde afuera. Aaron no había terminado. Y Madison se volvió y su voz era más suave ahora. Aaron siempre hace estas calibraciones. La forma en que escala y desescala con la precisión de alguien que sabe que diferentes tipos de personas necesitan escuchar diferentes tipos de cosas. Esos préstamos estudiantiles que pensabas que fueron perdonados por un programa gubernamental. Rebecca pagó cada dólar. $31.400. La mano de Madison voló a su boca. Ella no te lo dijo, continuó Aaron, porque no buscaba crédito. Solo te estaba cuidando de la forma en que ha estado cuidando a esta familia durante una década sin que se lo pidieran y sin que se lo agradecieran. La sala estaba muy tranquila ahora. El silencio particular de las personas que están reensamblando su comprensión de alguien que pensaban que conocían. También es, dijo Aaron, y su voz cambió para esto, no más fuerte, sino más clara, una frecuencia de transmisión en lugar de una dirigida, no solo una ejecutiva de finanzas. Es socia fundadora de Blackwell Capital Partners, una de las principales firmas de capital de riesgo en el Medio Oeste. Ella lo construyó de la nada y ha estado pagando sus facturas hipotecarias cada mes mientras lo hacía. El jadeo para esto fue más limpio, más unánime. Alguien al fondo dijo claramente, Blackwell. La Blackwell. Bradley dio un paso hacia mí. Toda su energía se había reorganizado. La forma en que el agua se reorganiza alrededor de una nueva piedra. No tenía ni idea de que fueras. Ya basta, le dije. Se detuvo, tuvo la decencia de parecer por solo un momento como si entendiera exactamente lo que estaba a punto de hacer y exactamente cómo se habría visto. Mi madre no se había movido. Estaba de pie en el centro de su sala de estar en la casa que no había perdido gracias a mí, en la fiesta de compromiso de su hija menor que yo había pagado con los préstamos perdonados de mi hermana. Y su rostro se había puesto de un color que solo puedo describir como extinguido, como si algo se hubiera apagado. Alcanzó el respaldo de la silla más cercana. Su boca se abría y cerraba sin producir sonido. Luego sus rodillas se doblaron. Quiero ser precisa sobre lo que sucedió después porque esta es la parte por la que la gente siempre pregunta. No se desmayó dramáticamente. No fue un desmayo de película, no lento y elegante y atrapado por alguien a tiempo. Sus rodillas se doblaron y se fue de lado y cayó y el sonido fue el sonido específico de una persona perdiendo contacto con el suelo y alguien gritó y entonces la sala estuvo en movimiento de golpe. Dos personas estaban en el suelo a su lado antes de que procesara lo que había sucedido. La madre de Bradley, que resultó ser una enfermera jubilada, tomó el control con una eficiencia enérgica que siempre agradeceré. Denle espacio. Está respirando. ¿Alguien tiene experiencia en emergencias? Aaron ya estaba allí. Ya estaba allí porque, por supuesto, porque él es médico de urgencias y alguien se había caído. Y lo que sea que pensara de mi madre en ese momento. Él es constitucionalmente incapaz de no ayudar a alguien que necesita ayuda. Comprobó su pulso, hizo preguntas, le dijo a la madre de Bradley que había hecho lo correcto y habló con calma por su teléfono. Lo escuché dar la dirección, describir la situación, decir posible síncope vasovagal, sin indicadores cardíacos, todo dentro de unos 45 segundos después de que ella golpeara el suelo. La ambulancia llegó en 9 minutos. Mi madre recuperó la conciencia después de unos 3 minutos en el suelo. Esto es aparentemente típico para un desmayo inducido por estrés. Aaron me lo explicó más tarde con la delicadeza particular que usa cuando me da información médica que sabe que no quería necesitar. Ella estaba consciente y confundida cuando llegaron los paramédicos. No me miró. Los invitados se organizaron de la manera incierta en que los invitados lo hacen cuando una fiesta se ha convertido en otra cosa. Algunas personas se fueron en silencio. Algunos se reunieron en pequeños grupos cerca de las paredes. Madison se sentó en las escaleras con Bradley a su lado y estaba llorando ahora, llorando de verdad, no la actuación de antes, el tipo que viene cuando algo real ha irrumpido. Me paré cerca de la ventana. Aaron vino a pararse a mi lado cuando los paramédicos lo tuvieron bajo control. «Listos para irnos», dijo en voz baja. Miré a mi madre en la camilla, pequeña de una manera que nunca me había parecido antes. 61 años y pequeña, las perlas todavía en sus orejas, la blusa de seda que guardaba para las buenas ocasiones. Miré a Madison en las escaleras, su rímel estaba corriendo y su vestido estaba arrugado, y parecía por primera vez en mi memoria que no sabía qué hacer con sus manos. Miré la casa a mi alrededor,
las flautas de champán alquiladas, las flores de Trader Joe's y los buenos jarrones, las manchas de café en el piso de madera noble secándose oscuras. Más que lista, dije. Caminamos hacia la puerta, y fue entonces cuando mi padre me agarró del brazo. Gerald Harlan tiene 63 años y ha pasado la mayor parte de ese tiempo, según mi observación, existiendo en los márgenes de su propia vida. No es un mal hombre. Es un hombre que hizo las paces muy temprano con la forma en que eran las cosas y mantuvo esa paz al no mirar demasiado de cerca si las cosas deberían ser diferentes. Lo he amado de la forma complicada en que amas a alguien que podría haberte ayudado y eligió en cambio mantenerse cómodo. Su mano en mi brazo no estaba firme. Era el agarre de alguien que tenía miedo de que yo dijera que no. Me di la vuelta. Su rostro estaba. Voy a intentar ser precisa sobre esto. Roto, no molesto, no culpable. Roto por dentro. La forma en que se ve una cara cuando algo que se ha mantenido en su lugar durante mucho tiempo finalmente ha cedido. Rebecca, dijo, hay algo más. Algo que tu madre nunca quiso que supieras. Lo miré. Aaron se quedó quieto a mi lado. Papá, dije con cuidado. ¿Qué es? Miró la sala, a los invitados todavía dispersos a nuestro alrededor, a Madison en las escaleras, a los paramédicos con mi madre. Y luego me miró a mí y tomó una decisión. Pude verlo suceder. Pude ver el momento en que eligió. La familia de tu madre tenía dinero, dijo. Sus padres, su abuela específicamente. Había un fideicomiso. Esperé. Cuando tu abuela falleció, esto fue en 2009. Estabas en la universidad. Ella dejó la herencia dividida. La mitad para tu madre. La mitad. Se detuvo. La mitad para ti. La sala se había quedado en silencio de nuevo. Los invitados más cercanos a nosotros habían dejado de fingir no escuchar. La mitad para mí, repetí. Tu madre. Ella le dijo al abogado de la herencia que tú habías renunciado a tu reclamo. Que habías firmado una exención. No podía mirarme ahora. Tú no firmaste nada. Ella lo firmó. Le dijo al abogado que eras una extraña, que no lo querías. Apretó la boca. La herencia completa era de $340.000. Tu mitad era de $170.000. Escuché el número desde algún lugar fuera de mí misma. Ella tomó mi herencia, dije. Asintió una vez. El asentimiento de un hombre que ha estado cargando con esto durante 15 años y sopesando el costo de ello todos los días. Ella la usó para la renovación de la cocina, dijo, y la educación de Madison y otras cosas. Finalmente me miró. No me enteré hasta 2 años después cuando encontré el papeleo. Para entonces se había ido. Una pausa. Debería haberte dicho. Debería haber hecho algo. He pasado 15 años. Se detuvo. Sus ojos estaban húmedos. Lo miré por un largo momento. Pensé en los $170.000. Sobre los turnos en la biblioteca y los fines de semana en el asador y el MBA de Booth que terminé de pagar hace 4 años. Sobre 37 meses de pagos de hipoteca. Sobre los $31.400 en préstamos estudiantiles con el nombre de Madison. Pensé en lo que podría haber hecho de manera diferente si hubiera tenido $170.000 cuando tenía 22 años. Luego pensé, probablemente las mismas cosas. Probablemente exactamente las mismas. ¿Guardaste el papeleo? Pregunté. Parpadeó. ¿Qué? Los documentos de la herencia. El formulario de exención con su firma en lugar de la mía. ¿Todavía los tienes? Me miró como si estuviera pidiendo algo en un idioma que acababa de aprender. Luego, lentamente, en el archivador de mi oficina. Sí. Lo guardé todo. Asentí una vez. Miré a Aaron. Aaron me miró a mí. Está bien, le dije a mi padre. Consígueme esos documentos. Llamé a Dana Wexler, mi abogada, a las 6:15 de esa tarde. Estaba sentada en el apartamento de Aaron, con una compresa fría en mi mejilla, una copa de vino que no estaba bebiendo y mi computadora portátil abierta en la mesa de café. Dana tiene 51 años. Ha ejercido el derecho sucesorio y familiar en Chicago durante 23 años, y tiene la cualidad específica de alguien que ha escuchado cada cosa terrible. Posible que una familia puede hacerse mutuamente y ha perdido la capacidad de conmoción sin perder la capacidad de indignación. Le conté todo. Se quedó callada durante unos 4 segundos. Entonces falsificó tu firma en una exención legal. Aparentemente, Rebecca, eso es un fraude estatal. Lo sé. Con la documentación y si Gerald proporciona los originales, este es un reclamo civil viable, potencialmente criminal, dependiendo del fiscal. Lo sé. ¿Quieres hacerlo? Esta noche no, dije. Esta noche, quiero saber cuáles son mis opciones.
Mañana te diré lo que quiero hacer. Hablamos durante 40 minutos. Dana me guió a través del panorama legal con su habitual eficiencia precisa. Consideraciones sobre el Estatuto de Limitaciones, la diferencia entre una acción de recuperación civil y remitir el asunto al fiscal del estado del condado de Cook. ¿Qué significaba el enriquecimiento injusto en un contexto práctico? ¿Cómo era el rango realista de resultados? Cuando colgamos, Aaron vino y se sentó a mi lado. No dijo nada durante un minuto. Solo se quedó allí, lo cual es una de las cosas de él. Entiende el valor de la presencia sin palabras. La forma en que alguien lo aprende después de años de sentarse con familias en los peores momentos de sus vidas. ¿En qué estás pensando?, dijo finalmente. Estoy pensando que pasé 15 años construyendo algo desde cero porque pensaba que tenía que hacerlo. Porque pensaba que nadie me iba a ayudar. Miré mis manos. Y todo el tiempo mi madre tenía $170,000 de mi dinero invertidos en una renovación de cocina y un semestre de estudio en el extranjero. Sí. Y aún así pagué su hipoteca durante 3 años. Sí. Recogí el vino, lo dejé de nuevo. También estoy pensando, dije, que ella tiene 61 años y acaba de despertar en una camilla de ambulancia frente a sus amigos. Y que mi padre es un hombre que ha estado cargando con esto durante 15 años y finalmente me dijo la verdad. Miré a Aaron. Estoy pensando que voy a presentar el reclamo civil. Voy a recuperar lo que pueda y me voy a alejar del resto. Espero. No voy a destruirla, dije, no porque no se lo merezca, sino porque no quiero pasar lo que viene pensando en ella. Aaron me miró por un largo momento. Está bien, dijo. ¿Esa es la decisión correcta? Dijo, es tu decisión y es la correcta. Me puso el brazo alrededor. Me apoyé en él. Afuera, Chicago estaba haciendo lo que hace en las tardes de primavera. El olor del lago entrando a través de la pantalla, el sonido distante de la ciudad, la cualidad particular de la luz que entra a través de ventanas altas en apartamentos que dan a una ciudad en la que construiste tu propio lugar desde cero. Todavía tenemos que planear una boda, dijo después de un rato. Lo tenemos. Nuestro presupuesto, estuve de acuerdo. Me besó la coronilla. 6 meses después. Dana presentó la demanda civil en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook en septiembre. Mi padre proporcionó los documentos originales de la herencia, la exención falsificada, los registros de transferencia, la correspondencia entre mi madre y el abogado de la herencia sin que se lo pidieran 2 veces. Cooperó con todo. Creo que fue para él la primera cosa definitivamente correcta que había hecho en 15 años y parecía entender que el caso se resolvió antes de llegar a juicio. El abogado de mi madre, un hombre llamado Greg Gould, quien sospecho que pasa la mayor parte de su tiempo en infracciones de tráfico y estaba algo fuera de su profundidad aquí, recomendó un acuerdo cuando Dana presentó el paquete de pruebas. El número final fue de $194,000, teniendo en cuenta los $170,000 originales más 15 años de intereses legales a la tasa de Illinois. Puse $100,000 en el Lakeview Family Revocable Trust y ordené que dejara de pagar la hipoteca de mi madre. Los $94,000 restantes los dividí. $47,000 para el fondo de boda de Aaron y mío y $47,000 en una cuenta separada que abrí para Madison. No porque Madison se lo mereciera, porque he sido el tipo de persona toda mi vida que cuidaba a las personas que la rodeaban, incluso cuando le costaba algo. Y había decidido, sentada en el apartamento de Aaron, con una compresa fría en mi mejilla, que no quería dejar de ser esa persona solo porque mi familia había abusado de ello. Solo quería ser más cuidadosa sobre quién lo recibía. Le envié a Madison la información de la cuenta con una sola línea. Esto es tuyo. Sin condiciones. Me llamó 20 minutos después. Lloró durante unos 4 minutos sin decir mucho que fuera coherente. Luego dijo, no sabía nada de eso. La hipoteca, los préstamos, nada de eso. Lo sé, dije. ¿Cómo? ¿Cómo haces cosas así por la gente sin decírselo? Pensé en ello porque me criaron para creer que el amor significaba cuidar a las personas en silencio, dije. Todavía estoy resolviendo qué partes de eso conservar. Se quedó callada. Voy a ser diferente, dijo. Quiero ser diferente. Está bien, dije. ¿Es eso suficiente? Es un comienzo. Mi madre me llamó una vez en octubre. Dejé que fuera al buzón de voz. El mensaje duraba 4 minutos y contenía la palabra lo siento 2 veces. Ambas veces posicionadas dentro de una oración más larga sobre cómo las cosas podrían haberse manejado de manera diferente. Lo cual no es exactamente lo mismo que una disculpa. No le he devuelto la llamada. No sé si lo haré. Aaron y yo nos casamos en noviembre, pequeño y específico. 22 personas, una granja restaurada en Galena, Illinois. Cedro y luz de velas,
Y una cena que duró hasta la medianoche. Mi padre vino. Se sentó en la segunda fila y lloró en silencio durante toda la ceremonia y ayudó a la madre de Aaron a llevar platos después de la cena y no intentó hacer que todo girara en torno a él. Fue el primer evento familiar al que he asistido en 34 años que se sintió como algo que se me permitía disfrutar. La mañana después de la boda, Aaron hizo café, café de verdad, del bueno, del tipo con el que te tomas tu tiempo. Y nos sentamos en el porche de la granja en el frío de principios de noviembre con nuestros abrigos puestos. Y sostuve la taza con ambas manos y el calor de ella llegó hasta el final. Solo calor, nada más. Así es como supe que iba a estar bien.